Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Como la gran parte de mis amigos que me siguen en Facebook, saben que me dedico a esto de la comunicación digital desde hace varios años. Empecé en YouTube en el 2006, más o menos. Pero antes ya me dedicaba a estudiar esto de la comunicación digital porque aquí empezó allá por el 1996, más o menos. Queremos recordar el día de hoy a un presidente muy longevo, o expresidente muy longevo aquí en Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter al menos a mí me llegó la historia de él, de su participación en su afán de darle hogar a varias personas que estaban sin hogar acá en Estados Unidos. Y pues desde 1980 le he seguido los pasos. En 1980 él perdió la presidencia al candidato Ronald Reagan, que era un candidato republicano. La razón por la que los demócratas fueron descalificados fue porque durante la presidencia de Jimmy Carter hubo un pequeño error de cálculo. Habían unos secuestrados en Irán y él hizo un intento de liberarlos y fue un intento fallido, lo cual les costó a los demócratas la presidencia. Entrando Ronald Reagan como presidente, empezaron diferentes políticas externas del país. No únicamente Ronald Reagan duró 4 años en la presidencia, después de que había estado Jimmy Carter, pero le siguió su vicepresidente, George H. Bush, quien duró 8 años en la presidencia. Un total de 12 años del poder republicano en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Bueno, si recordamos a Richard Nixon, que estuvo casi por terminar, cuando estaba por terminar la guerra de Vietnam, y luego le siguió Gerald Ford. Los republicanos siempre tienen una tendencia. Una de ellas es o meter a Estados Unidos en guerra o llevar el país a la quiebra. Durante la época de Ronald Reagan y la de George H. Bush, hubo algunos conflictos, especialmente durante la presidencia de Bush, el mayor. Pero ninguno, con la guerra de Irak, pero ninguno los llevó a ellos a tener algún poder más de lo que ya tenían. Y eso me refiero a un poder económico. Entonces, Estados Unidos cuando llega a los 90, llega casi en quiebra. En 1992, Bill Clinton es electo presidente. Él viene del Partido Democrático. Y durante la presidencia de Bill Clinton, por 8 años más o menos, Estados Unidos reduce su déficit y casi a cero al llegar el año 2000. Entonces Bill Clinton decide que hay que proponer a alguien más para que siga este lugar dominado por los demócratas. Pero en su lucha por la presidencia, George W. Bush gana las elecciones después de una controversia muy grande en el estado de Florida. Y entonces, a pesar de haber agarrado el país en cero deuda, George W. Bush logra en 8 años llevar al país casi a la quiebra otra vez. Cuando lo hereda Obama en el 2008, si hay que hacer modificaciones al Wall Street, modificaciones a la Reserva Federal, etcétera, etcétera, para que continúe el país funcionando. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación, la forma en que las noticias son esparcidas a través de ya sea de las ondas hertzianas, por el radio, o televisión o satélite. Y antes del 2000, los poderes fácticos, la narrativa era controlada por 3 cadenas muy importantes aquí en Estados Unidos: la ABC, CBS y NBC. A estas 3 cadenas se le agrega la Fox después desde el año 2000, quienes logran tener quizás una gran mayoría de las personas informadas sobre las diferentes políticas del país, internamente, nada más
lo que es noticias externas casi no llegan a Estados Unidos. Los que hemos vivido aquí varios años nos damos cuenta de que eso le resta un poco a la opinión popular de Estados Unidos, del estadounidense de a pie, ¿verdad? De la persona regular. Pero, de todas formas, a fines del año 2000 ya ha empezado un poco a distribuirse lo que es la influencia de una forma de comunicación que le llaman el Internet, o sea, una red de diferentes computadoras en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, por decirlo así. Primero empiezan de universidad a universidad, etcétera, etcétera. Pero avanza tan rápido este sistema de comunicación digital que para el año 2008, que es cuando George W. se enfrenta con Obama en competencia por la presidencia de Estados Unidos, Obama ha utilizado ya 2 años, desde el 2006 al 2008, el medio digital para comunicarse con la gente de Estados Unidos, con toda la población. Entonces, ¿qué edad es la edad en promedio que está leyendo estos comunicados de Obama? Pues la edad promedio es entre 12 años y 25. Desgraciadamente los adultos mayores como yo, pues estamos en esto porque le entramos a la era digital desde muy temprano, pero no hay mucha gente de nuestra generación que estuviera en esas fechas dentro de este medio. Y resulta de que esa influencia que tuvo Obama utilizando los medios digitales le gana la presidencia. Desgraciadamente, como ya dije, pues encuentra el país en shambles, en quiebra. El gabinete de Obama logra casi milagrosamente sacar al país de ese embrollo. Muchos de nosotros perdimos mucho durante ese tiempo. Hay amigos que llegaron a la quiebra, sus negocios, sus empresas quebraron. Yo en esa época estaba trabajando para FedEx, obvio de que FedEx estaba muy bien puesto. Y logrando esto, Obama nos demuestra que la era de la narrativa por medio de la televisión, las cadenas televisivas, el cable, etcétera, ha llegado a su fin. Pero no totalmente, porque hay otro lado de lo que es la comunicación digital que hay que tener mucho cuidado. Nada más que hasta esas fechas todavía no se sabía. Cuando Obama entra a la presidencia hay esperanza de que él sea reelecto y lo es. Se avienta 8 años como presidente demócrata. Llega pues la pelea con Trump, quien no está peleando en contra de Obama, pero está peleando contra la que fuera secretaria de Estado, Hillary Clinton. Y el voto popular es dado a Hillary Clinton, o sea, el voto democrático. La opinión del pueblo. El pueblo se manifiesta y presenta su apoyo a Hillary Clinton. Desgraciadamente no gana la presidencia. ¿Por qué razón? Pues porque en Estados Unidos el voto popular, el voto democrático, puede influenciar o no puede influenciar lo que es el voto del colegio, o sea, el voto que es representativo de cada estado de acuerdo a la población de cada estado. Quienes representan este voto son individuos, pero ¿qué individuos? No cualquier individuo, o sea, ya sea de las que vienen de las familias que formaron el estado, que para empezar, por ejemplo, en el estado de Arizona, que fue el 1912 cuando se votó para que fuera un estado de Estados Unidos. Esas familias que iniciaron este movimiento, pues siguen descendiendo y siguen teniendo mucho poder político y económico en Arizona. Entonces este voto pues, se le da a esos individuos. Si por ejemplo Arizona tiene 2 votos, 2 personas, esas 2 personas son miembros de un grupo que son dueños de la mayor parte de los bienes y raíces del estado, del territorio del estado. Prácticamente, si no se tiene poder económico de esa naturaleza, su voto no cuenta. O sea, no va a haber nadie que pueda ser electo a esa posición. Se cree entonces de que después de Obama se requiere alguien con algún poquito de conocimiento de negocios y mucha gente del Partido Republicano está de acuerdo en poner a Trump ahí en la presidencia. Lo ponen y resulta de que hay varias personas que se dan cuenta que fue un error gravísimo. Incluso varios de mis amigos republicanos me hicieron ese comentario después de que estuvo Trump únicamente 1 año en la presidencia, de los errores que él
estaba cometiendo. Uno de ellos, que pues es el más notable, es el que quería hacer una pared entre México y Estados Unidos para detener el flujo de latinos acá. En primer lugar. En segundo, sus políticas económicas con Asia, con China, pues le creó varios problemas. Y para terminar, pues su conducta era incongruente con la oficina que él representaba. Después va en contra de Biden y Biden gana la presidencia. Y claro, Biden es una persona ya mayor, que fue vicepresidente durante la época de Obama. Tiene mucho conocimiento de lo que es la presidencia de los Estados Unidos y también lo que es la vicepresidencia. Y el voto popular, esta vez, lo apoya a él y el voto del colegio también lo apoya. O sea que escuchan ellos el voto popular, el voto democrático y dicen, bueno, vamos a poner a Biden ahí en la presidencia. Biden ya lleva buen tiempo en la presidencia y estamos viendo que hay una crítica tremenda contra Biden por la forma en que se expresa, que porque está muy mayorcito ya, que porque la forma en que camina, que los temas que él trae. Uno de los temas que él traía y que todavía sigue impulsando es renovar la infraestructura de Estados Unidos. Últimamente ha habido varios accidentes ferroviarios, varios puentes de las carreteras se han caído y ahora con las lluvias extensas en varios estados y las nieves extensas se dan cuenta de que hace mucha falta renovar la infraestructura. Y esto es nada más de casos naturales, por supuesto. Nada ha sido provocado por nadie, por ningún grupo específico. Y en eso se parece mucho a su homólogo en México, que es Manuel López Obrador, quien recibe mucha crítica por la forma en que se expresa, la forma en que habla. Los grupos críticos hablan de su edad, ya siendo mayorcito, que duró mucho tiempo para obtener su licenciatura, etcétera, etcétera. Muchos hemos durado muchos años para lograr una licenciatura, no es la primera vez que esto pasa en la historia de alguna persona que le pone y le echa ganas a la vida y aprueba el progreso, como lo hizo López Obrador. Pero yo le sigo los pasos a una persona allá en México que me ha parecido muy interesante la forma en que él hace las reseñas. Su nombre es Miguel Torruco, para aquellos que ya lo conocen, lo han visto por ahí en las redes sociales, es muy activo. Y también es un pensamiento parecido al pensamiento de izquierda de López, pero con un centro de reconocer el poder que tiene la historia, ¿no? Entonces, por eso estoy dando esta pequeña reseña de las presidencias en Estados Unidos y cómo es que en Estados Unidos la presidencia se pasa de un partido político a otro y cuáles son las actividades que pasan durante esa presidencia y por qué razón la pierden, ¿verdad? Esto creemos que lo que está pasando con Biden ahorita, si se acepta esto de la infraestructura, la renovación de la infraestructura, por supuesto que va a lograrle la reelección o al menos algún otro demócrata que llegue a la presidencia. Si él sigue ahí, si no es descalificado antes de que termine o que haga su término. Pero Harris, que es la vicepresidenta, creemos que está capacitada para llegar a la presidencia si eso sucede. Al menos esa es la gran mayoría del voto acá en Estados Unidos. Ahora, reviso esto porque al un principio dije del problema que está surgiendo en varias de los comunicadores aquí en Estados Unidos y en México, que pasan esta noticia de la opinión de los republicanos aquí en Estados Unidos, que ellos quieren que México se haga cargo de controlar el narcotráfico. ¿Pero por qué? Si el narcotráfico no es el problema. El problema es el consumo. Como cualquier otra cosa que quiera usted controlar. Siempre el consumo es el que manda. Entonces el consumo de farmacodependientes acá en Estados Unidos, tanto legales como ilegales, es el problema. Hay una demanda muy grande. ¿Cómo se puede controlar la demanda? Bueno, eso ya serían otras pláticas mucho más extensas, pero podríamos analizar, por ejemplo, el estado psicológico de la sociedad, por qué razón llegó a este punto. ¿Cuáles son las bases literarias o la literatura que los llevó a estar en este punto? ¿Cuáles son las creencias básicas de un país totalmente protestante que lo ha llevado a este punto? ¿Y qué pudiera suceder en caso de que México llegara a ser otro país igual? O sea, la influencia que hay en México ahorita de varias tendencias psicológicas y tendencias filosóficas, tanto cristiano-religiosas como otras que están de moda ahorita, ¿no? No estoy hablando específicamente de ahora, lo último que se habla de la situación de interpretación de qué quieres ser tú en tu vida.
Y muchos niños dicen, no, pues yo no quiero ser niño, ya quiero ser niña. Bueno, es otro tema diferente, ¿no? El tema de transgénero es una cosa muy diferente a lo que vamos a hablar nosotros. Estamos hablando de cómo se creó Estados Unidos, por qué razón se creó así, por qué razón tuvo su gloria. Y digo tuvo su gloria porque ya ahorita no es tanto el poder que tiene. Sin embargo, repercute en muchas otras cosas. Repercute en la guerra que hay en Ucrania contra Rusia. Repercute también en la opinión que hay generalizada, generalizada digo porque es generalizada, sobre de que Estados Unidos siempre interviene en países para apropiarse de lo que ellos tienen. Y sí, lo han hecho en otros países. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Ecuador. Y lo hicieron en Irán, y en todas esas partes donde se intervienen van con un interés económico primero. Es cierto, y hay que observar esto porque ya hay bastantes inversionistas norteamericanos en México. Entonces, detrás de una inversión norteamericana, en cualquier país, va a ir el ejército a proteger tanto los intereses económicos de ese ciudadano norteamericano como a la gente que ellos llevan de aquí a ese país a laborar. Hablemos específicamente de El Salvador, por ejemplo. Yo fui partícipe de un cambio que hubo en El Salvador para crear un centro de llamadas de asistencia al público de la compañía FedEx en San Salvador. Y desde acá les dimos instrucciones de cómo utilizar Google Maps, por ejemplo, para localizar las direcciones de las gentes que estaban llamando para que ellos estuvieran familiarizados con las llegadas y las entradas de esa ciudad y quizás del vecindario donde iba en hacerle la entrega para que dieran una asistencia más cercana a la realidad. Entonces, ya en el 2004, 2005 que esto se estaba realizando, ya se sabía que Estados Unidos había intervenido en El Salvador allá en los años 80, creando confusión, creando muchos problemas, ya sea organizacionales de tipo político y también de tipo de desarrollo social. Y claro, hubo un flujo de salvadoreños a Estados Unidos durante los años, los 80, mediados de los 80, fines de los 80 también. Y ahora se ha creado esta nueva forma de ver a San Salvador porque, según ellos, en su opinión, tienen un presidente que sigue ciertas reglas, y esas reglas son, desgraciadamente, para aplicarse en contra de aquellas personas que habían sufrido, fíjese bien lo que estoy diciendo, que habían sufrido ya bajo un régimen diferente por razones económicas, y esas razones económicas, claro, eran de intereses norteamericanos. Entonces vemos que los republicanos están haciendo sus comentarios con el interés de desestabilizar. Simple y sencillamente, no es una realidad que pueda suceder, debido a que ahora la narrativa es controlada por los medios digitales, que la información puede pasar de un lugar a otro en menos de 24 horas, y que los diferentes personajes que están ahorita en este juego son tanto los ciudadanos norteamericanos que se fueron a vivir a México en los últimos 15, 20 años, como los ciudadanos mexicanos que nos venimos a radicar en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar honestamente sobre estas cosas, vamos a decirte la verdad de las cosas como se ven desde acá, y luego los norteamericanos van a hacer lo suyo, a decirle a sus conciudadanos norteamericanos que viven acá de la realidad de México. Esta es la nueva era de la comunicación. Aquí seguiremos contigo hablando de diferentes temas. Muchas gracias por escucharnos a través de esta estación. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente,
en El Ahora.